Bienvenidos a la ponencia Atención Integral al Paciente con Tumor Cerebral, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Juan Antonio Barcia Albacar, jefe de neurocirugía en el Hospital Clínico San Carlos, que se le ha encargado de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este congreso por la oportunidad que me brindan de enseñar cuál es nuestra actitud a la hora de tratar a los pacientes con tumores cerebrales. A veces las decisiones sobre un tumor cerebral se toman sobre imágenes como estas. Esta es una imagen de una resonancia magnética cerebral que tiene un tumor en el interior, muestra un tumor en el interior del cerebro. Y a veces pues llegamos a la conclusión de que hay que tratarlo de una manera determinada, se tiene que operar el paciente o tratarse con quimio o radioterapia en función de las características biológicas del tumor. Y muchas veces olvidamos que el tumor aparece en personas que tienen además pues otra serie de circunstancias, tienen sus propias creencias, sus planes para su vida, su familia, su entorno social. Y son características que influyen mucho en el resultado percibido por el paciente. Por tanto, tenemos que plantear si tenemos que tratar el tumor o tenemos que tratar a la persona con el tumor. Y este planteamiento tiene que ver con lo que realmente le importa al paciente. Hasta ahora casi todos los publicaciones sobre los tratamientos de los tumores cerebrales hacían hincapié sobre aspectos puramente biológicos. Por ejemplo, la supervivencia. ¿Cuánto tiempo tardaba el tumor en volver a aparecer? ¿Cuánto tiempo de vida le queda al paciente? Y cada vez se insiste más en parámetros de calidad de vida, es decir, preservación de funciones neurológicas, independencia en las actividades de la vida diaria y la calidad de vida personal y social. Y voy a referir sobre todo a los tumores cerebrales más agresivos, que son los gliomas, y en concreto algunos de ellos, el llamado glioblastoma, es un tumor que tiene una expectativa de vida muy corta. En esta imagen se puede ver una curva de supervivencia. Esto representa el número de pacientes que, una vez diagnosticados y tratados por esta enfermedad, están vivos a lo largo del tiempo. La mediana de supervivencia es el número de pacientes que están vivos o sea, es el tiempo en el cual la mitad de los pacientes diagnosticados están vivos. Como pueden ver aquí, cuando la cirugía del tumor no es completa, no se puede resecar completamente el tumor, la mediana de supervivencia en el glioblastoma está en 12 meses de vida. Es decir, que a los 12 meses de vida solamente la mitad de los pacientes están vivos. A los 12 meses desde el inicio del tratamiento. Mientras que si se hace una resección completa, es decir, un tratamiento radical, podemos aumentar esta expectativa de supervivencia hasta los 18 meses. En tumores gliales menos agresivos, como serían los astrofitomas difusos o algunos oligodendrogliomas, los llamados antiguamente tumores de bajo grado, una resección completa puede suponer un aumento muchísimo mayor de la expectativa de vida. Incluso en algunos casos una resección completa puede suponer que el tumor tarde en aparecer más tiempo de la expectativa de los años esperados de vida que tiene el paciente, es decir, que podemos hablar de una curación de este tipo. Por tanto, es muy importante hacer una resección completa de los tumores, y esto se sabe desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros neurocirujanos, llamado Walter Dandy, en 1928 publicó la solución que él proponía para quitar estos tumores, que consistía en quitar un hemisferio completo para aumentar la supervivencia.
Claro, esto está hecho a expensas de una pérdida de calidad de vida muy importante. Estos pacientes quedaban hemipléjicos, sin capacidad de mover la parte contraria del cuerpo. Esto lo hacía solamente en el hemisferio no dominante para que los pacientes no perdiesen la posibilidad de expresarse y de entender, pero aún así es una cirugía muy mutiladora. ¿Qué es lo que le importa al paciente? Pues esto es un texto que escribió un paciente cuando iba a ser operado en relación con lo que es importante para él. Él decía, cada uno tenemos nuestras armas para enfrentarnos en la vida y la mía era hablar. Yo llevaba 2 años perdiendo todo eso y la posibilidad de perder por completo algo tan importante para mí, eso fue duro. Había 2 posibilidades. Una era no retirar la parte del cerebro que guarda un idioma específico, retirar la mayor parte del tumor y pensar en que tendría que volver a ser operado eventualmente porque los suyos crecerían, o retirar esa parte para quitar todas las partes del tumor y perder la comprensión de ese idioma en concreto. Tomé la segunda opción. Por tanto, nos enfrentamos cuando tenemos que tratar un tumor cerebral a un dilema que consiste en conseguir la mayor supervivencia posible, pero conservando la mayor calidad de vida posible. Es un equilibrio que a veces es difícil de mantener. Y se trata, pues, en el fondo, de quitar lo malo, quitar el tumor y dejar lo bueno, la parte del cerebro que es funcional. Para eso disponemos de 2 principios, tenemos 2 principios a la hora de tratar estos tumores. Por un lado, la citorreducción, por otra parte, la preservación funcional. Y para eso tenemos distintas herramientas que ahora vamos a comentar de forma muy breve. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado mucho y podemos conseguir resecciones mucho más importantes y tenemos también otras técnicas para preservar las funciones durante las operaciones. La citorreducción, que consiste en intentar quitar la mayor parte posible del tumor, tiene varias herramientas, algunas de ellas están basadas en la imagen. Es una imagen de resonancia magnética en la que se ve un tumor cerebral, somos capaces de detectar el tumor, pero no solamente podemos ver las partes estructurales, sino que distintas imágenes nos dan información sobre distintas características del tumor, no solamente estructurales, sino también metabólicas, es decir, cómo es de activo el tumor, con qué ritmo de proliferación tiene, cómo afecta a la función cerebral. Y todas estas imágenes pueden ser tratadas mediante una herramienta de planificación, que es la que se usa para luego utilizar una técnica que se llama la neuronavegación. La herramienta de planificación permite integrar distintas imágenes de manera que podemos ver, por ejemplo, en este caso, una imagen estructural del cerebro junto con una imagen de los vasos que están en relación con el tumor y, por tanto, nos permite saber qué estructuras son importantes, qué estructuras hay que resecar y qué estructuras hay que preservar. Esta herramienta nos permite hacer una craneotomía virtual, es decir, nos permite de alguna manera operar el paciente la tarde antes de la cirugía, ver cuál es el acceso más apropiado. En este caso sí que se puede dar a la tecla de deshacer porque lo que estamos haciendo es una simulación de la cirugía que es muy útil luego, nos proporciona mucha información sobre lo que va a ocurrir después. Y esta herramienta también nos permite asociarla a un navegador. Los primeros navegadores se llamaban, tenían el nombre de la varita mágica y consisten en eso. Hay un puntero que es esta herramienta que se ve en el cuadro más inferior a la derecha, que nos permite que al apuntar a una estructura determinada tengamos una imagen en un monitor de la anatomía del cerebro del paciente, de ese paciente concreto, de manera instantánea. Y esto nos permite
saber por dónde nos tenemos que guiar de una manera muy parecida a lo que hacen los navegadores de los coches. El navegador es un aparato de este estilo, tiene un ordenador con las imágenes, tiene cámaras que nos permiten observar estas imágenes y tiene instrumentos que nos permiten detectar estas ondas. Pueden ser distintas tecnologías que nos permiten hacerlo algunas de estos navegadores nos permiten incluso otras posibilidades. Por ejemplo, nosotros utilizamos normalmente un microscopio quirúrgico para operar el cerebro. Los navegadores nos permiten proyectar sobre el ocular del microscopio la imagen del tumor que queremos operar y otras estructuras que pueden ser importantes y por tanto nos sirve para adelantarnos de alguna manera a lo que vamos a hacer. De la misma manera que los navegadores de los coches no funcionan cuando hay cambios en la planificación, es decir, que necesitan actualizarse porque la información que contienen es anterior a lo que está ocurriendo en el mundo real, durante una cirugía pueden ocurrir cambios que no se detectan con el navegador y para eso es necesario utilizar instrumentos de imagen intraoperatoria que permiten actualizar la información. Normalmente son máquinas de TAC intraoperatorio o resonancia magnética intraoperatoria o también ultrasonidos que nos permiten saber qué está ocurriendo en cada momento y por tanto nos permiten actualizar la información sobre la anatomía del paciente que estamos operando. Hay otros medios para ser muy agresivos con el tumor. Este es un ejemplo de quimioterapia intraoperatoria. Estos son unas obleas que contienen carbusina, que es un fármaco quimioterapéutico que se puede colocar en leche tumoral. Hay otras técnicas que permiten también colocar emisores de radiaciones ionizantes. Y hay otra técnica que es muy interesante, que nos permite visualizar el tumor en directo. A veces estos tumores son tumores muy infiltrantes, no es posible detectar exactamente dónde termina el tumor y dónde empieza el cerebro sano, y podemos encontrarnos con esta imagen, en la cual por mero aspecto visual es muy difícil saber si hemos llegado al límite de la resección. Pero disponemos de fármacos que emiten, los fármacos son captados por las células tumorales y tras un proceso metabólico emiten una fluorescencia. En este caso, con este fármaco se llama ácido 5-aminoglicílico, emite una fluorescencia roja cuando son excitados con luz azul y nos permite saber exactamente dónde está el límite del tumor y nos permite saber si ha quedado tumor residual. Por ejemplo, en este caso, estamos haciendo una resección de un tumor temporal. La cara del paciente está a la derecha de la imagen. Ante la duda, iluminamos con esta luz azul y las células tumorales que han captado este fármaco que se ha dado unas horas previas a la operación permite identificar que todavía quedan células tumorales y por tanto nos permite ser mucho más radicales. Esta técnica, cuando se introdujo, permitió aumentar la radicalidad de la resección, pero para que puedan ver que a pesar de los avances tecnológicos todavía estamos muy lejos de lograr nuestro objetivo de una resección completa, se comparó la resección obtenida utilizando este nuevo fármaco con la que se obtenía con los procedimientos que había hasta ese momento. Cuando se le preguntaba al cirujano después de la operación que había realizado solamente con luz blanca, por eso el acrónimo de white light, se le preguntaba si pensaba que había resecado todo el tumor. Solamente en el 35% de los casos esto era verdad. Con la introducción de este fármaco, del 5-ALA, el porcentaje de resecciones aumentaba, de resecciones completas aumentaba el 65%. Eso es un avance muy importante, pero nos recuerda que todavía nos queda un
35% por mejorar, es decir, para llegar a la resección completa, que sería la ideal. Pero hemos dicho que es tan importante como quitar todo el tumor y hacer que conseguir que el tumor del paciente viva más, es importante que viva con una buena calidad de vida y, por tanto, tenemos que preservar las funciones neurológicas, el movimiento, el habla, la memoria, tiene una serie de funciones que se presentan en el cerebro y que son muy importantes para tener una buena calidad de vida. Para poderlas preservar también utilizamos algunas herramientas que tienen que ver con la imagen. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una cartografía, es decir, se está representando las vías de sustancia blanca que conectan distintas zonas del cerebro. En rojo es el llamado fascículo arcuato, que es la estructura que permite producir el lenguaje. En verde está el tracto corticoespinal, que es la estructura que permite mover la parte contraria del cuerpo. Si nosotros resecamos este tumor y hacemos una resección extensa para quitar todas las células tumorales, posiblemente lesionemos el tracto corticoespinal, con lo cual dejaremos posiblemente al paciente hemipléjico, o lesionaremos el fascículo arcuato dejando al paciente afásico, es decir, sin poder hablar. Por tanto, el disponer de esta información durante la operación y previamente a la operación es muy importante. Por ejemplo, en este tumor podemos diseñar una estrategia, un abordaje del tumor que no pase por la estructura del tracto corticoespinal, que se representa aquí en verde. En rojo está el área motora, de manera que no lesionemos esta estructura que es tan importante. Pero hemos dicho que los navegadores pierden a veces la información porque durante la cirugía puede haber cambios, puede haber el cerebro cambia de lugar porque al abrir el cráneo sale líquido cefalorraquídeo, entra aire, a veces las estructuras no están donde habíamos previsto y para eso también hay que hacer una actualización de la información y eso se hace con registros neurofisiológicos. Cuando la función se puede probar estando el paciente dormido, se utiliza un registro intraoperatorio con el paciente anestesiado y nosotros podemos, por ejemplo, en el área motora, estimular mediante una corriente que está representando aquí en esta línea inferior, que es el estímulo, y al dar la corriente podemos obtener una respuesta en la mano que se registra con una técnica que se llama electromiografía, es decir, que somos capaces de ver que al estimular esa zona de la corteza se ha producido una respuesta en la mano y, por tanto, esa zona del cerebro es muy importante para mantener la función del movimiento de la mano y, por tanto, no hay que resecarla para no producir una lesión importante. Pero hay algunas otras funciones que no se pueden estudiar estando el paciente dormido y, por tanto, hay que hacer una cirugía con el paciente despierto. Entonces, aquí voy a poner un vídeo en el que se muestra cómo se hace una cirugía una cirugía con estos pacientes. Estos pacientes están anestesiados, tienen anestesia local, el cerebro no duele, pero pueden estar haciendo funciones voluntarias. Por ejemplo, en este caso estábamos explorando el movimiento de la mano. En este caso estamos explorando las capacidades de identificación, que es una función importante del lenguaje. Se le enseñan distintos objetos y el paciente tiene que identificar el color y la forma, y de esa manera podemos hacer un mapa en el cerebro de las estructuras que son importantes. En este caso estamos haciendo este llamado mapeo, estimulamos en una zona, vemos si se produce un trastorno de la función y colocamos un numerito, o sea, una marca con un número si esa zona es importante, es decir, que contiene un área elocuente y, por tanto, durante la cirugía ese área no se puede quitar. El tipo de las funciones que estudiamos en cada cirugía son muchas. Por ejemplo, esto es un test de denominación, la anterior era de identificación.
y cuando, en este caso, vamos a ver que el paciente es incapaz de identificar. En ese caso, no es capaz de decir qué objeto es cuando previamente, antes de la operación, al entrenarse, sí que era capaz de hacerlo. Entonces, eso nos indica que esa parte del cerebro es muy importante para mantener esa función y, por tanto, no podemos resecarla durante la operación. Esto nos permite ir obteniendo un mapa de las funciones en el cerebro y nos permite diseñar un acceso al tumor que sea seguro para no producir un daño masivo. A veces es necesario tomar una decisión porque hay tumores que contienen áreas funcionales en su interior y entonces hay que tomar la decisión con el paciente sobre si es mejor o el paciente prefiere mayor supervivencia o conservar la función. Para evitar esta circunstancia puede ser tan dolorosa para el sujeto, este dilema, hemos planteado una investigación que estamos realizando que nos permite trasladar funciones en el cerebro utilizando una cualidad que tiene el cerebro que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral hace que el cerebro sea capaz de modificar la representación de las funciones según la experiencia. Y en este caso, que se trata de un tumor que está localizado, o sea, está representado de manera más blanquecina en la circunvolución inferior izquierda del lóbulo frontal. Este tumor contiene esta señal de color naranja, que es la que se activa cuando el paciente intenta reproducir o expresar una palabra en el interior de la resonancia magnética. Es decir, que el área del cerebro que permite hablar, que permite expresar el lenguaje, está contenida dentro mediante una técnica que un poco complejo aquí explicarla, pero que consiste en estimulación cerebral más rehabilitación. Somos capaces de trasladar esta función que está representada a la derecha de la imagen y corresponde a la izquierda del hemisferio cerebral al lado contrario. Es decir, podemos hacer que el lado contrario del cerebro se haga cargo de esta función y, por tanto, eso nos permite hacer una resección completa del tumor de una manera segura, es decir, de manera que el paciente sigue manteniendo esa función cerebral. Bien, hasta ahora, esto de lo que hemos hablado son funciones puramente biológicas, pero hay otro aspecto importante del paciente y del paciente con tumor cerebral en concreto, que consiste en aquellos aspectos de elección personal, de ideas o actitud ante la vida, formas de ver los planteamientos vitales, las relaciones sociales o familiares que se tienen que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Históricamente, el médico tomaba las decisiones sobre el tratamiento por el paciente y esto se fue contrarrestado por una ola de protestas o de casos de las Cortes de Justicia contra los médicos que hizo a los médicos practicar la llamada medicina defensiva, es decir, que hacían más pruebas de las necesarias para evitar que el paciente pudiese acusarle de mala práctica y dejaba todas las decisiones en manos del paciente. Y la mejor expresión de esto es el llamado consentimiento informado, que es un documento que si el paciente lo lee por completo, pues se le quitan las ganas muchas veces de firmarlo. Para poder hacer una cirugía, un proceso de tratamiento centrado en el paciente, hay que tener en cuenta los principios éticos básicos de autonomía, beneficencia
no maleficencia y justicia, y ahora veremos de qué manera los podemos aplicar en nuestros pacientes, de manera que tengamos la llamada atención personalizada. La atención personalizada consiste en pasar del concepto de paciente, que es un concepto pasivo, ¿no? Como el de la oveja que está paciendo en la hierba, a que el paciente sea el protagonista de su propia vida. Está representado en esta máscara de la llamada persona en griego, que consiste en su capacidad de representar un papel. Hay que tener en cuenta que los que sufren no son los cuerpos, sino que son las personas. De manera que hay que tener en cuenta cuando se trata a un paciente no solamente las cuestiones puramente biológicas, sino sus cuestiones biográficas, sus circunstancias, los roles que tiene, cómo afronta el problema, el entorno que tiene, experiencias vitales, capacidad de adaptación, cuáles son las realidades, cuáles son sus miedos, para poder darle al paciente lo que necesita. Nosotros hemos diseñado un proceso que utilizamos en nuestro hospital de cirugía personalizada y centrada en el paciente, que voy a explicar brevemente, y que tiene varias fases. Una fase de acogida del paciente cuando llega a nuestro centro, una fase de evaluación que cuenta con el apoyo del comité neurooncológico, una fase de toma de decisiones que incluye la firma del consentimiento informado y una parte de soporte tanto durante el tratamiento y el seguimiento. La acogida tiene que ver con lo que siente el paciente al llegar al hospital. Muchas veces el paciente es remitido a la resonancia magnética o las urgencias del hospital con muy poca información. Se dice, vaya usted al hospital, tiene una cosa en el cerebro, que tiene una cosa grave o el paciente no sabe exactamente lo que tiene y llega a la soledad de la habitación en el hospital. Es necesario que durante esta fase el equipo médico se presente, que sepa el paciente con quién está hablando, quién le va a tratar, identificar quién es el interlocutor, normalmente es el paciente, es decir, con la persona con la que el equipo médico tiene que tratar. A veces el paciente delega en la familia, pero lo ideal es que el paciente sea quien tome las decisiones y quien entienda lo que le pasa. Hay que dar una información inicial de una manera progresiva, cumplir el principio de autonomía para que el paciente sea capaz de tomar sus propias decisiones, pero tampoco hay que abrumar al paciente con excesiva información. Hay que facilitar la adaptación al entorno y, sobre todo, transmitir confianza. Es decir, el paciente tiene que saber que se va a hacer lo posible para tratarlo de la mejor manera posible. Una segunda fase de evaluación, no solamente neurológica, radiológica, neuropsicológica y una serie de pruebas que nos permiten saber qué pasa con el tumor y con el cerebro que está sufriendo, sino también incluye una evaluación psicosocial, identificar las necesidades del paciente, darle apoyo durante las pruebas, transmitir de una manera progresiva más información e identificar quién va a tomar las decisiones de una manera definitiva. Hace unos años hicimos un estudio para saber si era bueno decirle al paciente la verdad o no, y vimos que los pacientes con tumores cerebrales les pasaba lo mismo que al resto de pacientes, es decir, cuanto más información tienen sobre su proceso, luego tienen menos ansiedad y menos depresión, con lo cual conviene decir al paciente toda la información, por lo menos toda la información que necesite para tomar una decisión libre. A la hora de tomar esta decisión, contamos con la opinión de distintas especialidades. Tenemos un comité que se reúne semanalmente para ver todos los casos que tenemos, formado por neurocirujanos, médicos nucleares, radiólogos, psicooncólogos, enfermeras, neuropsicólogos, rehabilitadores, anatomopatólogos, oncólogos médicos y oncólogos radioterápicos, que toma decisiones o opina sobre cuál es el mejor tratamiento, pero
es necesario que este comité no dé una recomendación única, es decir, una decisión sobre lo que tiene que hacer el paciente, sino que genere una recomendación abierta para que el paciente pueda considerar distintas opciones. Porque en el proceso de toma de decisiones, el paciente es quien sabe lo que quiere y el cirujano es quien sabe cómo hacerlo, es decir, cómo hacer que se cumpla lo que quiere el paciente. Esta es una metáfora obtenida de un cuento de Antonio de Melo, que dice que, bueno, pues un mono sacó un pez del río pensando que le salvaba la vida. Es decir, a veces el médico toma decisiones por el paciente que el paciente no comparte porque lo que quiere el paciente es otra cosa o lo que necesita es otra cosa. La decisión ideal sería una decisión matemática, es decir, se ofrecen distintas opciones al paciente, estas opciones están asociadas a distintos resultados y la decisión ideal sería la que maximiza la utilidad esperada, es decir, el producto de la probabilidad de cada una de estas resultados multiplicados por la utilidad que asigna el paciente a cada resultado. Esto lo hemos intentado poner en práctica desde un punto de vista clínico, pero es prácticamente imposible porque es muy difícil cuantificar, en primer lugar, la probabilidad exacta de los distintos resultados, pero sobre todo la utilidad que asigna el paciente a distintas situaciones. Pero sí es verdad que hay que hacer todo lo posible para que el proceso sea lo más parecido al que hemos descrito. Es decir, que hay que hacer una toma de decisiones compartida, deliberada, con una información completa y clara, de manera que la decisión que se tome sea racional, pero siempre teniendo en cuenta que hay una simetría moral, es decir, que nosotros, los médicos, no estamos por encima del paciente, sino que somos los seres humanos que están intercambiando información. La decisión tiene que ser autónoma, teniendo en cuenta la decisión del paciente y teniendo en cuenta los otros principios éticos, que de forma muy resumida son los siguientes. La autonomía evita que el paciente haga exclusivamente lo que le diga el médico. La beneficencia evita que el paciente escoja decisiones que no son viables. La no maleficencia evita el ensañamiento terapéutico, es decir, pensamientos que son futiles, que no tienen sentido, que no le van a aportar al paciente un beneficio claro. La justicia, que consiste en dar a todo el mundo el mismo tratamiento, independientemente de sus circunstancias sociales o económicas, evita el gasto excesivo en soluciones que son poco viables. Por tanto, la toma de decisiones y el consentimiento informado no es solamente un papel que firma el paciente, sino que es el papel lo que refleja es que el paciente ha dado un consentimiento habiendo sido completamente informado. El consentimiento informado es el proceso mediante el cual el paciente, entendiendo lo que le ocurre, decide lo que quiere. Nosotros hemos planteado esto desde un punto de vista de investigación. Pensamos que es mucho mejor hacer una videograbación del consentimiento y proporcionar al paciente distintas opciones y estar asegurados de que el paciente entiende todo lo que le estamos transmitiendo mediante técnicas de escucha empática. Una vez decidido el tratamiento, hay que darle al paciente soporte durante el tratamiento, es decir, que hay que prepararle para la cirugía, darle la información, permitiendo que el paciente controle la situación, hay que hacer una evaluación de psicología previa, pero también darle acompañamiento, atender distintos estilos de afrontamiento y preparar la vuelta a casa, porque esto mediante un apoyo psico-oncológico, porque el tratamiento del paciente no termina cuando el paciente va a casa, sino que se prolonga mucho más allá. Para esto es muy importante el papel de los rehabilitadores que aplican al paciente técnicas para que se recupere y pueda volver a su vida normal, no solamente en la función motora, también en funciones del lenguaje y otras funciones neurológicas importantes. Y también es muy importante el soporte en el seguimiento. El seguimiento
Y también hay que tener en cuenta que el paciente sigue con tratamiento una vez ha sido de alta. Puede recibir quimioterapia, radioterapia, es muy importante la rehabilitación, y luego el paciente hay que revisarlo durante su evolución y hay que estar pendiente del paciente, no solamente cuando se le ha visto un par de veces y se le da el alta, sino durante toda su evolución. Incluso hay que estar atento al fallecimiento y al duelo de la familia, porque muchos de estos pacientes terminan falleciendo por causa de estos dolores y por tanto también hay que dar apoyo psicológico durante este tiempo. Por tanto, los médicos no solamente tenemos que conocer todas las teorías y dominar todas las técnicas, sino que además para tocar una alma humana tenemos que ser otra alma humana, es decir, que tenemos que tratarlo a los pacientes de una manera humanitaria, es decir, como iguales. Muchas veces los pacientes sufren porque están pendientes de qué es lo que va a pasar, tienen pronósticos muy sombríos, están pendientes de qué es lo que pasó por tener esa enfermedad, es decir, que tienen también remordimientos, depresión por lo que ha ocurrido y ansiedad por lo que va a ocurrir. Y por tanto, una de nuestras orientaciones terapéuticas es conseguir que los pacientes puedan estar en el aquí y ahora, es decir, que puedan vivir el ahora independientemente o a pesar de la enfermedad que están sufriendo. Para ello hemos diseñado algunos tratamientos, como por ejemplo el programa Vive Ahora, que se puede consultar en la internet, que consiste en aplicar técnicas de mindfulness para pacientes afectados por tumores cerebrales, que hacemos junto con otras asociaciones como la Asociación de ASATE, la Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales en España, y con Niagara. Porque algún día nos vamos a morir, pero lo importante es que el resto de días los podamos vivir de una manera digna y con la profundidad necesaria para poder vivir de una manera plenamente humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia Atención integral al paciente con tumor cerebral. Agradecemos una vez más al doctor García Albacar su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias.